en el intervalo de 0 grados a 360 grados, incluidos 0 grados y sin incluir 360 grados, determine los ángulos que no están en el dominio de la función tangente y la función cotangente. Primero centrémonos en los ángulos que no están en el dominio de la función tangente en el intervalo dado. Recuerde que la tangente θ es igual a y dividida por x, y dado que la división por 0 no está definida, donde x es 0 en el círculo unitario, el valor de la función tangente no está definido y, por lo tanto, los ángulos donde x es 0 no están en el dominio de la función tangente. Mirando el círculo unitario, observe cómo el punto 0,1 tiene un valor x de 0, así como este punto aquí, 0, negativo. Lo que significa cuando el lado terminal del ángulo en la posición estándar es a lo largo del eje y positivo o el eje y negativo, tendríamos división por 0 y la función tangente no está definida. Y, por lo tanto, estos ángulos no están en el dominio de la función tangente. Entonces, encontremos estos ángulos en la posición estándar durante el intervalo dado. Sabemos que el lado inicial está a lo largo del eje x positivo, y, por lo tanto, el primer ángulo sobre este intervalo que no está en el dominio de la función tangente sería este ángulo aquí, que es de 90 grados. El segundo ángulo tendría un lado terminal aquí que gira en sentido antihorario desde 270 grados. Entonces, estos son los dos ángulos en el intervalo dado donde x es igual a 0 y, por lo tanto, para la función tangente, tenemos una división por 0 que no está definida, y por lo tanto, estos ángulos no son en el dominio de la función tangente. Y ahora encontremos los ángulos que no están en el dominio de la función cotangente en el intervalo dado. Como cotangente θ es igual a x dividido por y, observe cómo tenemos división por 0 cuando y es 0. Y por lo tanto, los ángulos donde y es 0 no están en el dominio de la función cotangente. Entonces volviendo al círculo de la unidad, observe cómo y es 0 en este punto aquí, 1,0, así como este punto aquí, negativo 1,0. Lo que significa cuando el lado terminal de un ángulo en la posición estándar es a lo largo del eje x positivo o el eje y positivo, tendríamos división por 0 para la función cotangente. Y, por lo tanto, estos ángulos no están en el dominio de la función cotangente. Entonces, encontremos los ángulos en el intervalo dado. Observe cómo aquí el lado inicial y el lado terminal serían los mismos, y por lo tanto será 0 grados, o una revolución completa que sería 360 grados. Pero volviendo nuevamente al intervalo, observe cómo el intervalo incluye 0 grados pero no incluye 360 grados, y por lo tanto, enumeramos 0 grados. Y el segundo ángulo tendrá un lado terminal aquí que gira en sentido antihorario 180 grados. Estos son los dos ángulos en el intervalo dado. Donde el valor y es 0, lo que nos daría división por 0 para la función cotangente que no está definida, y por lo tanto, estos ángulos no están en el dominio de la función cotangente. Espero que hayas encontrado esto útil.